Tardes, bienvenidos a esta mesa nacional de investigación. La mesa tiene como título Perspectivas de las ciencias sociales sobre la problemática ambiental. Vamos a plantear como un conversatorio, van a haber presentaciones, y en esta mesa nos acompaña en el extremo Gerardo Damonte, que el doctor Damonte es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales en la sección de Antropología de esa universidad. Sus áreas de interés es analizar la gobernanza local de recursos naturales en contextos de extracción y o cambio climático, y además actualmente el doctor Damonte es director del programa de posgrado de Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales de la región andina de Andes, y miembro del CICEPA, que es la unidad que se va a organizar esta mesa. Tenemos a José Carlos Orihuela. El doctor Orihuela es profesor principal del Departamento de Economía, de la sección de Economía de esta universidad. Su área de interés general es el estudio de cómo evolucionan y por qué son importantes las instituciones para la gobernanza ambiental, la economía y el medio ambiente. Y por último tenemos acá a la doctora Marisa Paredes. La doctora Paredes es también profesora principal, pero del Departamento de Ciencias Sociales, pero en la sección de Sociología. Sus intereses de investigación incluyen la gobernanza de las industrias activas, el cambio climático, la economía, políticas y legales, y la participación política de los pueblos indígenas en las políticas que afectan sus territorios. Entonces, esto lo hemos organizado de la siguiente manera. Vamos a tener primero una ronda de unas preguntas que vamos a hacer a cada uno de los participantes de la mesa, para darles un tiempo para escuchar sus reflexiones sobre esas preguntas, para luego una pregunta general para los demás, y luego abrir la mesa para sus comentarios y preguntas. Y bueno, esta mesa nosotros hemos estado pensando en el sistema porque era importante hacerla. Estamos en un momento, la semana pasada salió un informe diciendo que ya hemos llegado a un punto de inflexión en la Amazonía. Ya se ha, digamos, devastado más del 25% de la Amazonía, con lo cual ya llegamos a punto de inflexión, que hasta el año pasado una cosa que afectó un poco, pero ya hemos llegado en el 2022, el 26% de la cobertura amazónica ha sido cortada. Bien. Sabemos además que pese que hay desde ya el año pasado un mecanismo para la protección de defensores ambientales dentro de los mecanismos de defensa de derechos humanos. Desde el 2020, con la pandemia, han sido asesinados 20 líderes indígenas, muchos de ellos vinculados con la protección de su territorio. Pero tenemos también una ley de marco sobre el cambio climático de 2018, tenemos un Ministerio del Ambiente de 2008, tenemos una Autoridad Nacional del Agua desde 2008, en un contexto donde también sabemos que en los últimos 50 años el 51% de la superficie glaciar del Perú ha desaparecido. Entonces, un poco lo que queremos conversar acá es cómo poder investigar estos temas que tienen que ver con que contamos con instituciones, pero tenemos una crisis ambiental, climática, en ciernes, y por eso hemos invitado a nuestros investigadores que han investigado bastante sobre el tema. Entonces, yo quisiera comenzar contigo, Gerardo, para plantearte una pregunta amplia sobre por qué crees que es necesario hablar de institucionalidad cuando investigamos, trabajamos temas relacionados a recursos, como por ejemplo sobre el agua. Bueno, muchas gracias, Camila, y gracias por la invitación a la mesa. Y yo creo que, hablando más en un conversatorio, lo primero que tendríamos que tener en mente es que tanto los temas de cambio climático como los temas de extracción son temas globales. Es decir, son temas en donde hay una interacción entre distintas escalas, entre distintos actores. Entonces tienes actores globales, tienes actores nacionales, tienes actores locales, y que están interrelacionados a partir de estas problemáticas, que son problemáticas, como dije antes, de carácter global. Ahora,
si uno tiene, desde la perspectiva que yo trabajo, que es, como bien dijo Camila, una perspectiva desde lo local, desde las formas en que, digamos, los distintos comunidades, los distintos grupos humanos se comportan, lo que tenemos es que, digamos, la literatura, lo que he estudiado, lo que ha analizado son lo que se llaman prácticas, ¿no? Las prácticas sociales. Entonces, nosotros sabemos que hay prácticas sociales vinculadas a la extracción, locales, hay prácticas sociales no vinculadas a la extracción necesariamente, hay prácticas locales que se vinculan a estos problemas globales como el cambio climático, etc. Pero entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos dos parámetros, si se quiere, por un lado que son problemas multiescalares con varios actores y que nuestro foco es el foco local, entonces tenemos que analizar no solamente las prácticas en sí mismas de la localidad, sino cómo estas prácticas se articulan con lo nacional, se articulan con lo global, con lo regional, con zonas supralocales, con espacios supralocales. Entonces, es por eso que a mí me interesa el estudio de las instituciones. ¿Por qué? Porque yo no vengo de digamos, de una definición clásica de lo que es institución, que sería las normas, procedimientos desde el Estado, desde la legalidad. Para mí, institución son, sí, normas, procedimientos, formas de ser, prácticas que se reproducen a través del tiempo, sean formales o informales o híbridas. Entonces, lo que yo veo en mi trabajo es que muchas, digamos, las instituciones pueden tener distinto origen. Pueden ser, un origen puede ser efectivamente el Estado, las leyes, los marcos, pero otro origen también puede ser las prácticas locales, que se institucionalizan en la medida en que se reproducen en interacción con el Estado y con otros sociales. Entonces, lo que a mí me interesa es esa interacción entre lo que hacen estas comunidades y la manera en que interaccionan con actores nacionales, actores globales. Y por eso puedo hablar de prácticas, pero específicamente trato de mirar las instituciones, estas reglas, estos procedimientos, estas prácticas que sirven de conector entre lo que es lo local, lo global, lo nacional. Y lo que encuentro aquí es que las prácticas terminan siendo híbridas, es decir, no son completamente formales, es decir, no están completamente definidas por el Estado, ni aceptadas, ni reconocidas, ni tampoco son necesariamente completamente informales, porque interactúan con normas, con marcos. Y entonces todo este gran preámbulo en realidad es para contestar la pregunta de Camila y tratar por qué es importante, porque para mí, si uno se fija solo en lo formal, o solo en lo que está escrito, o solo en lo que está normado, se pierde la mitad de la película. Es decir, no tiene capacidad de ver un conjunto de arreglos institucionales, un conjunto de prácticas locales que no necesariamente están puestas, formalizadas de ninguna manera. Y por otro lado, si uno se queda dentro de las prácticas, puede servirte muy bien para entender la dinámica local, pero te puede también perder al momento de tratar de entender esta interacción con lo legal, esta interacción con el poder del Estado, esta interacción con distintos actores a distintos niveles. Entonces, ¿por qué es importante? Porque me parece que de las ciencias sociales, de la antropología, pero también de otras ciencias sociales, nos da una mirada que nos permite ver lo que efectivamente sucede, más que lo que normativamente debería suceder o está normado para suceder, o más que solamente qué sucede en la localidad, sino nos permite analizar de una manera más escalar esta idea de qué es lo que está sucediendo. Y es ahí donde creo yo tenemos un papel sumamente importante para entender mejor la dinámica de deforestación, que es lo que mencionó Camila hace un momento, dinámicas de expansión
de minería a pequeña escala, dinámicas de inversión y expansión de minería a gran escala, dinámica de extracción de agua. Agua es un buen ejemplo que puedo tal vez retomar. Acá está Teresa, que no me permitirá, me corregirá seguramente. Pero la idea es que en todos estos espacios de expansión extractiva, de cambio climático, de problemas globales, que cada vez son más y que tal vez de alguna manera se puede decir que casi todos los problemas terminan siendo globales, es que tenemos una mirada especial, entrenada especialmente, para poder entender, en el caso mío, desde las dinámicas locales, estos problemas de carácter global. Ya sería una primera respuesta. Gracias. Quería pasarlo con Marisa, que para conocer un poco lo que tú estás viendo en tu investigación, Marisa, porque creo que es importante analizar lo que son los arreglos institucionales a nivel de los gobiernos regionales cuando investigamos ambientales. Es un poco de la institucionalidad que baja a la región. Entonces, podría ser importante, no está enfocando en eso, entonces quería escuchar. Gracias, Camila. Sí, yo tal vez concuerdo, creo, con la aproximación de Gerardo, creo que por eso siempre podemos dialogar, digamos, en esta idea de que son problemas globales, multiescalares, y la importancia de estudiarlos desde una mirada de las instituciones formales e informales, es decir, desde las prácticas. Y tal vez solamente para explicar un poco mi llegada a los gobiernos locales, regionales, subnacionales, es que en mi trabajo desde la sociedad, o sea, desde los pueblos indígenas, desde los conflictos, las movilizaciones extractivas, uno de los conceptos que empezó a salir y a refinar, y bueno, que empiezan también a interpelarme conceptualmente, es el concepto de territorio. Entonces, solamente, digamos, creo que para añadir a la escalera que empieza a construir Gerardo, es que estos problemas, ¿no? Y como los mismos activistas lo señalan, ¿no? Estas injusticias climáticas, ambientales, como se ven, están histórica y espacialmente producidas, ¿no? Y es en estos territorios, ¿no?, en donde se da lo que Gerardo señala, esta relación multiescalar. Es decir, cuando uno habla de territorio, no está hablando de un espacio solo local, o un espacio delimitado administrativamente, o un contenedor de recursos, sino estamos hablando de un espacio que es construido, digamos, en el intercambio, en la relación con estos procesos internacionales, globales, y que al mismo tiempo es producido por los actores que están de alguna manera en estas dinámicas. Entonces, creo que el concepto de territorio empieza a volverse un concepto que es importante que nos interpele y que empecemos a trabajarlo de manera más sistemática, no solamente porque ayuda, digamos, a articular estos procesos de los que hablaba Gerardo, que son multiescalares y que al mismo tiempo hay que mirarlos en su dimensión formal e informal, sino porque además enmarcan procesos particulares también, ¿no? Es decir, la relación, por ejemplo, que se da en Ucayali, ¿no es cierto?, en relación a la deforestación y a las políticas climáticas del Ministerio del Medio Ambiente, es probablemente una relación muy distinta a la que se da en San Martín, y eso lo podemos incluso hacer mucho más específico si hablamos de áreas de conservación, ¿no? Hay ciertas áreas de conservación que tienen conflictos, digamos, con el Estado, por la manera y el manejo, que tienen otras menos, ¿no? Entonces, también hay una demanda de la sociedad de poder entender la diversidad que existe en estos procesos. Creo que la llegada de los gobiernos regionales tiene que ver con entender esa diversidad. Y en ese sentido, creo que es importante pensar, digamos, aquellas cosas que son comunes y aquellas cosas que hacen diferente a los distintos territorios, y los gobiernos regionales articulan élites locales, ¿no?, organizaciones sociales,
También el interés de organizaciones de la sociedad civil, local e internacional, ONGs, ¿no? Y todas esas articulaciones en los territorios creo que determinan un poco la pregunta que tú me haces, Camila, de cómo se responde desde los gobiernos regionales, las áreas subnacionales, a los estímulos, ¿no? A las intervenciones de política de cambio climático y de gobernanza climática o ambiental más globales. Gracias. Por mantener el tiempo, que es importante. Marisa estaba mencionando lo que es un tema de las injusticias climáticas que se reproducen en los territorios. Entonces, a veces cuando se dice, bueno, ya el inglés de lo que puede producir el territorio, cómo raíz de eso, la distribución de los ingresos, pero también entender un poco de por qué es importante ver en temas de las injusticias, de estas desigualdades, inequidades y distribución de recursos, y también un poco de experiencia que no juegan las instituciones para la producción de estas injusticias. Gracias, Camila. Gracias por la oportunidad de compartir con los colegas. Sí, efectivamente, más controversia economista, debe ser pero en mi caso yo trabajo más en institucionales, pero ciertamente hicimos un trabajo con César Contreras, profesor de Católica, que es de economía, para Oxfam, justo donde mapeamos un poco esas desigualdades, esas inequidades, digamos, en la Amazonía, y efectivamente el tema, como todo el mundo, es que siempre los más pobres, cuando estamos más enfrentar el riesgo con menor capacidad de diversificar el dinero, ¿no? O sea, cuando uno tiene ingresos, ¿no? Esto lo veía mucho en la social discurso de posgrado, y hablaban de cambio climático y eso puede ser más de una, ¿no? Pero parecía toda una discusión de ciencia ficción. O sea, en algún momento iban a poder crear una chimenea en el planeta Tierra, y entonces así hablan los economistas, ¿no? Y los ingenieros. Entonces, de alguna forma, los gases iban a irse fuera del planeta y en un momento, ¿no? Y ese tipo de conversación a veces aparecía, ¿no? O, como el mundo de los dibujos animados, se podría pensar en que los seres humanos, con recursos, eventualmente pues, colonizarían alguna otra parte del universo. Y entonces podría tener una colonia afuera con oxígeno, ¿no? Como los supersónicos, ¿no? Que en un apretado botón y saliera la unidad. Y bueno, ya aparecieron los viajes, una década después ya hay paseos de ese tipo. Entonces, de repente, hay una viaje. Bueno, pero eso es un mundo, entonces, de los seres humanos, una abstracción, ¿no? El planeta, sí, bueno, es una abstracción, es un concepto social, creernos que la comunidad imaginada no de escala, el planeta imaginado de escala. Pero ciertamente dentro del planeta, al igual que dentro del país, hay pues, desigualdades, y eso hace que los seres humanos enfrentemos los riesgos de diversas formas. Y además, como lo ha mostrado, bueno, un buen economista ahí, Marisa, ¿no? Frances Stewart, ella habla de totalidades horizontales. Entonces, entender que las totalidades son también entre grupos, no entre individuos, como los economistas tenemos que hacer las cosas por filosofía del conocimiento, pero el economista trae esto de individuo, y el resto de ciencias sociales dicen, no, pues individuos son individuos parte de la desigualdad es ciertamente hay que pensar la discusión de grupos, entonces, que son pues conflictos sociales históricos. Entonces, ¿quiénes son los indígenas? Aquí le ponemos un rótulo de pueblo, tal o cual, tiene que ver con historias, y eso va cambiando. Y en el Perú, pues, los indígenas, por supuesto, particularmente los van a estar implementados. No solamente los autores, podríamos hablar de haber impacto, digamos, a otra escala, pero digamos, dado que pero digamos, siempre los más pobres van a estar más expuestos. Con lo cual, siempre nos lleva un poco a, bueno, y entonces, ¿qué se puede hacer? Y ahí viene la parte institucional, incluso. Bueno, entonces, algo se puede hacer, la sociedad podrá construir algo para domar a las fuerzas del mercado, ¿no? Modo de Polanyi, un economista abandonado por la disciplina, pero muy prestigioso en antropología y de sociología, ¿no?
De repente por eso nos gustaron. Por positivismo, entonces digamos la sociedad que puede, que siempre va a enraizar a la economía, y de alguna forma me dice, bueno, entonces de alguna forma la sociedad global irá creando sus reglas de juego, sus concepciones, su institucionalidad para lidiar con los problemas de cambio climático y con las desigualdades, ¿no?, que acrecientan y transforman distintas los impactos. Pero eso es posible, se debe entrar al mundo de la política, al mundo de la sociedad, para lo cual el economista convencional seguramente no está bien utilizado. Por eso yo creo que el campo de la economía política como un espacio de encuentro de diversas disciplinas, ¿no?, que en los últimos siglos pues, ha sido la historia de la vida es interdisciplinaria, donde estas discusiones llevan este tipo de reflexión, ¿no?, que requieren base comunitario. Voy a aprovechar que se ha dado tiempo para plantearles una pregunta que creo que planteaba yo al momento de la introducción, ¿no? Es importante ver las instituciones, ver la parte política, pero ¿cuál es un poco lo que ustedes piensan que ha pasado en el Perú? Se ha creado una institucionalidad ambiental en los últimos 15 años, y ¿para qué impacto, digamos, ha tenido esto en el manejo de los recursos? Seguir viendo conflictos alrededor del manejo de los recursos en zonas de cuenca, en la Amazonía, los impactos del cambio climático los seguimos viendo, la deforestación no ha parado. Entonces, estas instituciones que ustedes han estudiado, digamos, ¿cuál ha sido su impacto? ¿Se han servido? ¿Qué es lo que ha pasado que no nos ha permitido alcanzar lo que se pensaba que iba a alcanzar? ¿Qué perspectiva es a partir del trabajo que han hecho ustedes? Dale. ¿El mismo orden? ¿Cómo que? Sí, bueno, no sé, a ver, así, a boca de jarro, ¿qué diría yo? Yo creo que debería dar respuesta en por lo menos dos partes, no sé si en el transcurso la respuesta sean tres. Entonces, la primera es vinculada a de dónde viene generación de este cambio institucional, la generación de estas reglas ambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura nos dice pues, que los cambios institucionales pueden ser externos o internos, endógenos, exógenos. Bueno, yo con Iván La Negra, ¿no?, conocí nosotros y otros, considero que en muchos casos esto es una cuestión exógena. El caso ambiental viene principalmente, creo yo, no soy un experto en es este tipo de normatividad, pero de lo que conozco son cambios que en algunos casos han sido copiados. Me acuerdo en minería a pequeña escala, la primera ley de minería tenía partes de borrador, era copy-paste de una ley en Colombia, ¿no? Entonces después era interesante, pues después hicieron una ley que además tenía parte muy parecida a los Andes, y la trataron de aplicar en Madre de Dios, que es una realidad completamente distinta. Entonces, a mí me parece que ya desde su nacimiento hay que entender que no es una institucionalidad, tal vez ninguna sea completamente, pero digamos, claramente es una institucionalidad de alguna manera forzada. Entonces, y que políticamente no tiene un consenso a nivel de élite tampoco. Es decir, el gobierno en general, los poderes fácticos en particular, no es que hayan abrazado la institucionalidad ambiental, sino muchas veces la han aceptado. ¿Por qué? Por un mal menor, porque hay que sacar el TLC o lo que sea, ¿no? Eso es la primera parte de la respuesta. Y la segunda tiene que ver con lo que dije antes. Y es que una cosa es la ley y otra cosa es el mundo, ¿no? Y entonces, como en muchas, no solamente, bueno, no hay que ir muy lejos, sino vamos, no sé quién de ustedes, pero algunos de ustedes ojalá haya leído bien el manual de manejo, la regla de manejo de auto en el Perú, para sacar la licencia, ¿no? Yo todavía me acuerdo de alguna, ¿no? De que entonces hay que estacionar así, hay que poner luz acá, ya. Bueno, vayamos acá a la esquina nomás y veamos que realmente de eso poco, ¿no? Entonces,
esa idea que no es solo el Perú, en realidad. Yo creo que el Perú es un caso fácil de nombrar, pero no creo que solo sea. Pero que hay una idea que la implementación de cualquier tipo de normatividad implica no solamente resistencia, porque muchas veces sí implica resistencia, no quiero aceptarla, pero implica también una aceptación parcial de cierta institucionalidad, y donde, eso sí ya es mi sesgo. Yo soy, digamos, yo trabajo como José Carlos, yo voy como economía política y ecología política. Entonces, para mí, esa negociación de cómo aterriza va a tener que ver con las formas, no solamente de cómo se tiene el poder, sino cómo se ejerce en la práctica ese tipo de poder en cada territorio o espacio. Entonces, la segunda parte es que no hay ¿por qué no funciona del todo? Porque primero es poco alienígena, digamos, la misma constitución de esta. Por eso es que en el Banco Mundial, me acuerdo, yo tenía un colega que decía siempre hay que ajustar. Yo le decía, hay que hacer que aterrice. Entonces él decía, sí, copiamos igual, pero lo que está en Kenia, pero tiene que aterrizar acá. Esa segunda parte no pasa mucho. Y después es este juego de distintas formas de poder, de agencia, de distintos grupos sociales, de distintas comunidades, grupos sociales, que hace que el aterrizaje sea diverso y que nos lleve a esto que comenté al principio, que es una realidad mucho más compleja, en donde no es que rechacen completamente la legalidad, tampoco es que la abracen completamente, tampoco es que todo sea informal, ni que todo sea formal, sino que es una realidad que se desarrolla dentro de un espacio de liquidez institucional. Eso sería lo que podría decir. Sí, no, de acuerdo con las dos cosas que plantea Gerardo, tal vez para ir sumando algunas ideas. Yo como tal vez pensaría un poco más lo de alienígena, en el sentido que lo internacional también es complejo, y lo internacional pasa también por actores nacionales, en el sentido de que es externo, pero con mucha sociedad y con mucha, de alguna manera, actividad de actores nacionales que están de alguna manera insertados en estas dinámicas internacionales. Entonces, si uno piensa, pues, la construcción del medio ambiente, uno piensa en las ONGs, digamos, ambientalistas en Lima, de alguna manera que impulsaron la construcción del medio ambiente junto con la presión, digamos, ¿no? En los contextos de presión internacional. Si uno piensa en la consulta previa, también uno piensa, digamos, en las organizaciones de derechos humanos, en el Perú, ¿no? Entonces, lo internacional, más que ser, yo en lugar de dividirlo entre interno y externo, pensaría como un flujo, ¿no? Un flujo que pasa de alguna manera también por el país, pero, ¿no es cierto?, que está de alguna manera, en eso estoy de acuerdo con Gerardo, dominado por una presión más externa, donde se construyen, digamos, presiones para ir construyendo ciertas formas de organizaciones, ¿no? Difusión de cierto tipo de instituciones. Y creo que una de las cosas que yo a lo largo de mi trabajo he ido aprendiendo cada vez más es que en realidad la capacidad del Estado, pues, para poder llevar, digamos, a los territorios o imponer, como dice Gerardo, ¿no?, este tipo de instituciones, va más allá del Estado mismo, como lo tendemos a conocer, de sus recursos, de su burocracia, ¿no? Esa mirada estatal como aislado, ¿no?, de la sociedad, y que más bien la capacidad estatal es relacional siempre, ¿no? Es una capacidad relacional en función de la fortaleza de los actores con los que el Estado de alguna manera interactúa o su debilidad. Y ahí, digamos, el país, pues, en relación al tema climático y de justicia ambiental y en general de extractivismo, es muy variado. Entonces podemos encontrar comunidades, digamos, donde el Estado les es mucho más fácil, digamos, imponer ciertas reglas y en otras mucho menos, ¿no? Entonces, trabajo reciente, a mí me genera mucha sorpresa, digamos, los contrastes, por ejemplo, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo autoridad ambiental en zonas como en San Martín, donde ha habido una mayor, digamos, alineación política, ¿no?, entre las políticas nacionales y las locales, pero no es el caso, por ejemplo, en otras zonas como en Madre de Dios o como en Cayali en particular, que conozco un poquito más ahora, ¿no?, en donde más bien los actores locales, los poderes económicos, ¿no es cierto?, más bien
coluden en contra, ¿no? del aterrizaje de estas instituciones. Y una cosa final que quería decir que yo creo que no debemos olvidar es que cada territorio también está de alguna manera condicionado a ciertas estructuras de producción, que no quiero sonar marxista con esto, pero creo que es bien importante. Es decir, las zonas en donde hay un mayor incentivo para desarrollo de economías ilegales, por ejemplo, plantean desafíos completamente diferentes a los que no. Las zonas donde hay profunda contaminación histórica de muchos años también plantean otros desafíos, ¿no? Y digamos, estas estructuras no son independientes de las políticas y de los caminos que los estados han asumido. Entonces, solamente termino con esto, o sea, cuando pensamos, por ejemplo, en la deforestación, ¿no es cierto?, podemos pensar en muchos programas de conservación y en proyectos, ¿no?, de sostenibilidad, etcétera. Pero si tú no solucionas el problema de la agricultura sostenible familiar, ¿no?, la causa fundamental de la deforestación, que es la ausencia de mercados locales para los agricultores, no vas a poder detener realmente, ¿no?, las economías de coca y de cultivos ilegales, que son los que están en el fondo generando, digamos, procesos de deforestación o de minería ilegal, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras productivas creo que han estado al margen de la discusión de la política climática y ambiental, y creo que es importante traerlas a la discusión porque no están, digamos, divididas, ¿no?, afectadas. Sí, me quedo pensando, en intervención, ¿no? Obviamente, ¿no?, hay una materialidad económica, ¿no?, social, que condiciona mucho digamos, la traducción que se haga de lo que la economía política global, porque no solo en Venezuela, va condicionando esta construcción de instituciones, ¿no? Entonces tenemos de repente una estructura geológica y una estructura ecológica, por supuesto, con interacción del ser humano, pero que ven aquí como distintos. Luego tienes una estructura social o institucional que tiene otra temporalidad. Porque esa estructura social es global, es globalizada, ¿no? Siempre lo ha sido de una u otra forma. No que ahora, por ejemplo, de hacer el copy-paste de una ley es más sencillo porque lo googleas, ¿no? Pues ahora las leyes han plagiado la ley ya. No hay capacidad de análisis muy básica en el Congreso, pasa más y más. Pero antes también, ¿no? Y mencionaba Gerardo algunos ejemplos, yo también recuerdo haber investigado esas cosas y topado con que, no sé, cuando se crea el CONAM, ¿no? Creo que es el BID que trae a los abogados de Chile, que armaron la CONAMA. Básicamente, siempre ha sido un poco así, como el Banco Mundial que dice hay que copiar Zaire, ¿no? Igual, ¿no? La privatización era exactamente lo mismo, o sea, si se privatizó aquí así, allá así. Y entonces creo que esta literatura de nuevo institucionalismo en sociología, ¿no?, en las organizaciones, hace un buen mapeo de estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, del Banco Mundial diciendo, bueno, si quieren un préstamo, necesitan muchos análisis ambientales, si quieren estudiar, eso es coerción, ¿no? Y si es más bien, no sé, algo así como los independentistas diciendo que todos los seres humanos somos iguales y que hay que crear república, ¿no? Entonces es más como algo normativo, algo que está en la mente de una élite que se ha comunicado a una velocidad distinta a la que hoy día se comunicarían, no sé, las élites de Chile o Colombia, que están haciendo cosas que han saltado en la dirección de, bueno, o las otras, ¿no? Entonces, ese proceso siempre ha existido, sino que ahora es más rápido. Pero tienes este canal, entonces, un canal normativo, ¿no? Un canal de cohesión, y otros que hacen que estos ideales de cómo gobernar la economía se van difundiendo, pero el aterrizaje siempre va a estar muy condicionado por esta realidad económica, geológica y social de otras dimensiones. Entonces, a mí me gusta pensar en lo que dijo María Tegui sobre el socialismo, ¿no?, que siempre ni calco ni copia de creación heroica, pero lo pienso así, en general la economía política siempre es un poco así. O sea, aunque sueñes que vas a hacer calco y copia, no vas a poder. Entonces, tú puedes incluso crear un discurso democrático, político,
que diga que estás haciendo una copia fiel del modelo, porque así también somos seres humanos, ¿no? Eso también lo que ven neofuncionalismo sociológico. Cuando hay incertidumbre sobre qué cosa es lo correcto, tú sigues al día. Algo tan simple como eso. Entonces, no sabemos qué cosa es lo óptimo, lo ideal, no sabemos. ¿Y qué haces? Tocas el líder. Entonces, depende también cuál es su líder, y ahí estará condicionado pues, por tus ideas, ¿no? De conocimiento, lo que fuese. Pero tú sigues al líder. Y así se crea una narrativa del modelo. Y si no, hemos copiado, copia fiel. Mentira, nunca es copia fiel. Pero discursivamente se cree que es copia fiel. De verdad tienes que ir más a lo María de Dios. No, no queremos copia fiel, queremos. Pero en la práctica siempre va a ser algo al medio. No puede ser ni creación absolutamente lógica, porque el mundo está interconectado. Quedan 15 minutos, me parece, si abrimos para comentarios, los asistentes, se preguntan, temas, y cogemos unas preguntas y ahí la acomodamos. No sé, 15 minutos. Sí, por favor. Hola, muchas gracias a todos ustedes por los comentarios, o sea, los conocimientos que se han compartido, ¿no? Y han vinculado lo teórico con lo práctico. A mí me ha encantado muchísimo, muchas gracias, de verdad. Mi pregunta es, ¿qué alternativas entonces tienen los sujetos de derecho que a pesar de las instituciones y de la institucionalidad vigente, lo que decías, no tienen poder para lograr estos cambios y mantener un entorno sostenible? Gracias. ¿Eso sí hay otra pregunta? Sí. No, hay un elemento más en esto de la cuestión de cumplir su objetivo, ¿no? Las instituciones ambientales. Y aparte de que ustedes han dicho, el hecho del conflicto entre el medio ambiente con la institución del agua. La situación del agua frente a la comunidad. O sea, todo lo que es los celos, las ansias de poder de determinadas instituciones al interior de las instituciones también es importante. O sea, eso lo que nos engaña cómo es el Ministerio de la Minería, que son distintos tipos de minería, distintos tipos de perspectivas, profesiones, todo, ¿no? Y la otra cosa es que el Estado tiene además una percepción de así como decía esquizofrénico, en el sentido que tiene que tener producción por un lado, política de incentivo de la producción, pero por otro lado tiene que tener frutas ambientales. Estas frutas ambientales tienen que quedar en segundo plano. Entonces ese tipo de conflictos al interior del Estado es muy importante, de la producción de Ya consultar una pregunta para cada uno, echando el momento más. La primera pregunta, Ricardo, es ¿cómo ve el rol del conflicto socioambiental o socioterritorial en esta articulación institucional que termina siendo híbrida? Lo que yo veo ahora es que provee recursos culturales para que el actor genere alguna estrategia, pero puede haber muchas otras opciones. Puede abrir ese camino. Y a la profesora Marista, y quería preguntar, que muy una pregunta personal, académica, profesional, ética, política, ¿no? Lo territorial, ya que estamos hablando en eso, y me aprovecho también porque mi investigación de cultura política territorial se desarrolla en Cuba, etc. ¿Cómo lo está mirando? Porque hay versiones que hay que lo territorial la disputa por recursos, otra forma es lo territorial como la adaptación de la política pública, donde casi siempre las instituciones universitarias se sitúan como mejorar la política pública, adaptándola a los territorios. O como me toqué hace poquito en el sur de Chile, en la Patagonia, cómo emancipar a los territorios luego de siglos de violencias múltiples. Entonces, cuando uno habla de lo territorial, claro, se topa con al menos esta perspectiva y cuesta
es donde uno sigue. Como la segunda es la de la adaptación de políticas públicas a los territorios, como lo que la universidad frecuentemente hace en Chile. Y la última pregunta, es algo que también me he tomado frecuentemente y no lo logro pasar. Y siempre he visto la economía política como la moneda que articula dos cosas, lo global y lo local. Pero frecuentemente cuando trato de investigar, me topo que he visto desde la economía mundo, sistema mundo, el capitalismo vuelve a todos, o se mete al desarrollo económico local, ¿cierto? Porque se salta la economía política, las dos versiones, se salta las instituciones, no sé qué es lo que se salta. Desde su punto de vista, ¿cómo sería una economía política subnacional o local? Si hay espacio para eso. Entonces, otro momento para cada uno para analizar esta pregunta, por favor. Yo conmigo, ¿verdad? Si quieres empiezo yo, si quieres, por favor. Bueno, puedo empezar. Entonces, a ver, gracias por las preguntas. Yo voy a conectar dos preguntas y luego hacer un comentario con lo que mencionó Teresa. Con las dos preguntas, la pregunta tuya es, ¿qué es lo que le queda? Justamente algo que a mí me gustó siempre cuando empecé a estudiar sociales y antropología en particular, es que hay una gran literatura sobre lo que llaman agencia, la capacidad de los individuos, y no los individuos como grupo, no los individuos como individuos, sino los individuos en relación a un grupo de poder transformar, ¿no es cierto? Claro, uno lo puede ver desde varias entradas teóricas, pero esta capacidad de los individuos de transformar su propia realidad. Entonces yo creo que eso no solamente es lo que le queda, sino que en muchos casos es lo que existe. Pero ahí creo que hay que diferenciar. En algunos casos, por ejemplo, si hablamos de temas ambientales, lo que sucede es que tú tienes efectivamente algunos grupos de base que ejecutan su agencia por medio de conflicto, por medio de movilización, por medio de distintas formas de generar poder, ¿no es cierto? Y que logran algún avance. Pero ojo, porque no siempre las agendas locales son agendas ambientales. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, digamos, logran empujar su agenda, pero eso no quiere decir que estén yéndose hacia una agencia ambiental necesariamente. Puede ser una cuestión distinta, de eso hay mucho que hablar, pero no voy a extenderme. Pero lo que queda es la movilización, la organización, y lo que queda también no siempre es, digamos, siempre todo es más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener maneras de, que no necesariamente son, pues, esta idea de la movilización del pueblo, de los débiles, ¿no? No es la discusión, pues, entre Scott y digamos, Gramsci con la idea de resistencia, es ¿no? las armas de los débiles o la resistencia más de transformativa, pero digamos, lo que tienes muchas veces es más bien una forma de acceder al poder que no necesariamente busca algo que desde cierta perspectiva se ve como positivo. Y entonces ahorita lo pongo en un ejemplo y le respondo a otra pregunta, que es, por ejemplo, quería poner el ejemplo de los mineros a pequeña escala, ¿no? Que hay muchas formas de minero a pequeña escala, muchos tipos, y hay un tipo que son el último escalón, que son los que no tienen, ni tienen informalmente concesión, no tienen manera de acceder, entonces lo que hacen es roban, los chichiqueros. Entonces lo que hacen es se meten en la noche y sacan de un lugar o sacan del otro porque están dando vueltas, los piratas, ¿no? Entonces es como los que tienen, uno diría, son los más débiles. Cuando hubo la ley de formalización de la minería y fue nuestro amigo Pulgar Vidal, el ministro, a tratar de enfocar esta organización, los chichiqueros, o sea, ellos, este grupo, vino, dijo, fue el único de los grupos que dijo, ministro, somos sus amigos, lo abrazaron todos. Entonces él se emocionó, ¿no? Dijo, la base está conmigo. Y entonces cuando la base estuvo con él, lo que sucede es, ¿qué pasa? ¿Pero qué quieren? Queremos ser formales. Nosotros sí queremos. No, ellos no querrán, nosotros sí. Ah, entonces usted, yo le digo, ¿y por qué no puede? No, es que hay mucha burocracia y es... Entonces, ¿qué hago? Bueno, les doy una puerta para que inscríbanse acá, que quiero ser formal, y ya no son informal. Lo lograron. Y era interesante, porque eran los que estaban más lejos de formalizarse, porque no tenían ningún derecho formal.
no eran ni empleados, no eran nada, eran los que no tenían absolutamente, eran los más informales de los informales, sin embargo, gracias a un juego político de ese momento, entraron a la formalidad y después están, si tú los ves ahora, son grupos que están en proceso de formalización, hasta ahora. Y entonces lo que tienes eso es una manera, que no, pero el conflicto es una manera más recurrente y más común. Y por el conflicto son las agendas que se van moviendo en relación con el Estado. Y termino justamente viendo esto con lo que decía Teresa, porque el Estado, para mí, la entrada que yo entro es que el Estado no es monolítico. El Estado es este espacio en que hay muchos poderes que empiezan a estar en conflicto. No solamente poderes vinculados a los grupos de poder, etcétera, porque también el conflicto o la capacidad de movilización puede empujar al Estado para un lado o para otro. Entonces no es solamente esta idea binaria, sino es mucho más complejo y al interior hay un conjunto de agendas y un conjunto de niveles. Además de las agendas que siempre se ponen entre sectores, ¿no? Sector que funciona mejor, otro no, o poderes. Esto también hay uno que yo he visto que es la del funcionario versus la capacidad política. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, en ICA, cómo a veces hay funcionarios que quieren, que buscan, que quieren hacer su trabajo, y cuando lo hacen, de arriba le cortan la cabeza. Porque, digamos, hay un mandato político que va más allá, en el caso de regulación de pozos, por ejemplo, que va más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cosas que pasan en el Perú, que el dueño de los pozos informales puede ser ministro, ¿no? Entonces puede, en ese de vuelta, puede terminar diciendo, bueno, porque si todo está bien, vamos a cambiar las cosas y que viene la ley. Entonces, esa forma compleja de Estado y sociedad creo que es la que nos puede ayudar a mirar más justamente esta dinámica que ustedes han regresado. Sobre las alternativas, ¿no? Yo creo que ahí mi respuesta, como bien plantea José Carlos, es planteada. Yo creo que la sociedad está incorporada en ese. Finalmente, digamos, Lange planteaba la comodificación de un conjunto de dimensiones de la vida humana, entre estos la naturaleza, nos lleva bien a que estos sistemas o formas, digamos, de los cuales dependemos socialmente, terminan de alguna manera solamente relacionadas al mercado y no permiten, digamos, otro tipo de dimensiones de la sociedad, y es la sociedad finalmente la que tiene que organizarse y que tiene que plantear alternativas. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana, pues, ¿no? O sea, si uno piensa en la experiencia europea, digamos, estamos hablando todo el siglo XIX, comienzos del siglo XX, para empezar, digamos, a armar instituciones que más o menos permitan la regulación, ¿no? Permitan el control, ¿no? De estas fuerzas del mercado sobre la naturaleza, pero en general sobre el trabajo y sobre otras dimensiones de la vida, ¿no? Y en ese sentido es complejo, ¿no? Porque toma tiempo, y como hemos hablado acá, los actores sociales son muy diversos, y estoy de acuerdo con Gerardo cuando señala, no todos ellos, desde los territorios, tienen necesariamente agendas ambientalistas, ¿no? Sin embargo, yo me he cuestionado mucho en los últimos años qué es el ambientalismo y qué estándares de ambientalismo existen, ¿no? Y entonces, sí, estoy de acuerdo que no todas estas manifestaciones son ambientalistas, sin embargo, tampoco todas ellas tienen que cumplir los estándares del ambientalismo occidental, europeo, ¿cierto? Entonces, creo que nos falta mucho pensar, digamos, cómo piensan las propias territorios locales, nacionales, sus ambientalismos, ¿no? Entonces, yo no soy vegetariana, por ejemplo, eso me hace menos ambientalista, ¿no? ¿Cuál es la discusión sobre ese tema, ¿no? Entonces, igual, digamos, los agricultores que utilizan, que hacen agricultura y que, digamos, tienen una relación con la naturaleza que no es de conservación, sino es de explotación, ¿no? ¿Cuál es el nivel de explotación de esa naturaleza que les permite tener un estándar ambientalista? O sea, entonces ahí hay una discusión que nos interpela y yo no tengo respuestas, pero tengo muchas preguntas y muchas ganas de discutirlas. Y eso de alguna manera está relacionado con esta idea de lo territorial, porque claro, como tú señalas, Mauricio, hay muchas maneras de entender el tema territorial. Tal vez
desde mi perspectiva, a mí lo que me interesa es la politización del territorio. Es decir, igual como se puede administrar lo indígena desde el Estado, administrativamente, adaptando políticas públicas para lo indígena, creo que si queremos mirar salidas que vienen desde esos grupos en desigualdad, en injusticia, hay que pensar, digamos, cómo esos mismos grupos politizan esas desigualdades y lo hacen a partir justamente de la manera en cómo están siendo agrupados. Y el territorio es una forma de agrupación que en los últimos años está siendo politizado, ¿no? Y creo que hay que entender mejor cómo se da esa politización del territorio, ¿no? Al mismo tiempo qué relación tiene con nuevas formas justamente de concebir el medio ambiente, porque también hay como una ambientalización del territorio, ¿no? ¿Qué implica, no? Entonces yo veo, digamos, desde casos como Conga, ¿no? En donde, digamos, la defensa por el agua, pero tampoco por el agua pristina, etcétera, ¿no? Porque lo que defendían era un canal, o sea, ¿no? Y lagunas que estaban de alguna manera también ya trabajadas, ¿no? Hasta, digamos, poblaciones que han saturado y explotado sus propios territorios y sus propios medio ambiente, pero luego hay conflictos y una exigencia de justicia también por la manera en cómo ese deterioro del medio ambiente impacta su salud, ¿no? Entonces, eso los hace, digamos, con menos derechos o con menos, ¿no? Autoridad moral, digamos, para pensarse como casos de politización y ambientalización del territorio, no lo sé. Yo creo que ahí están esas discusiones, ¿no? Claramente eso es distinto a cuando el Estado mira, digamos, cómo administra el territorio, o como cuando desde las empresas o también del Estado se piensa los territorios como reservas de recursos naturales, ¿no? Son otras maneras de entenderlo. Y yo igual creo que sí, no hay un Estado monolítico, pero creo que hay un tema más político ahí en el fondo, y es que creo que nuestros líderes, ¿no? Globales están pensando el cambio climático, ¿no? Y todas estas diversas, digamos, discusiones en las COPs sobre el cambio climático, han pensado también las políticas de cambio climático de manera sectoralizada. Entonces creen que se puede fortalecer un sector, ¿cierto? Y generar instituciones en ese sector, ¿no? No van a haber, digamos, conflictos con otros sectores, como tú lo señalas, y con los territorios mismos, ¿no? Entonces, digamos, la conflictividad es horizontal como vertical, pero creo que lo más preocupante es que se piensa que esas políticas pueden, digamos, estar como aisladas, y eso lo repito nuevamente, de políticas mucho más macro, ¿no? De modelos justamente que están en la base de las formas de producción del país. Entonces, nuevamente lo repito porque creo que es importante, en un país como el Perú, donde la mayor parte de los alimentos son importados, ¿cierto? En donde se ha abandonado la agricultura familiar, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar la deforestación, ¿no? Bajo el contexto, además, de economías ilegales. O sea, es una contradicción a la base del modelo productivo peruano. Y yo no veo que eso se esté discutiendo entre las autoridades, ¿no? Medioambientales y a nivel nacional y global. Entonces, para mí eso es lo que debería estar al centro de los contratos, convenios, ¿no? Y formas de entender la lucha contra la deforestación. Y bueno, preguntas bien profundas, bien difíciles, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, la respuesta tiene que tener un componente económico, ¿no? Acá, como siempre lo de economista, porque efectivamente hay una materialidad, uno pensaría como la idea del desarrollo alternativo, ¿no? Crear economías alternativas que sean más equilibradas. ¿Cómo se hace eso? No sé, pero el ideal sería algo en esa dirección, porque si no es alternativa, si la estructura no le da esa alternativa a los agentes, pues, los agentes que esperan de su día a día y seguirán deforestando, contaminando y gracias y pequeños, ¿no? Algo de conocimiento local también, ¿no? O sea, ni romantizar el mercado, ni romantizar el conocimiento local. No, está, como se sabe que preguntarle a nuestros contextos, unos cambios que de repente tienen cuestiones que se han vivido antes, pero también tienen cuestiones nuevas. Y se requiere también un conocimiento científico, también sin entrar a romantizar el conocimiento científico, ¿no? Porque están los románticos de la ciencia y como que preguntarle a la sabiduría local qué es el que lo está
es algo de las tres cosas que requieren. Y claro, siempre, de repente, si vas para la ciencia política, dicen, no, son las instituciones, pensaron con cosas formales, no las grandes pueden, o si está mal con eso, que dicen, no, seguramente es un poco las dos cosas, ¿no? Se requieren las dos cosas. Y de nuevo, siempre vamos a pensar ni a las instituciones formales ni al activismo, porque es perfectamente equivocado crear institucionalidad, todo lo que igualdad, bla, 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 todo lo hace muy estable, funcional, pero perverso. O podemos tener movimientos sociales equivocados, ¿no? Puede tener activismo que digamos, usa el problema ambiental para ocurre en la práctica del ministerio, no sé, no tengo dar la dirección, pero por los casos que estudio, por las cosas que veo, toda la defensoría, lo que yo encuentro es que el tema ambiental, en el contexto minero, está siendo cada vez más y más usado para buscar una justicia ambiental que significa chorreo material concreto, pero que deja la agenda ambiental. O sea, al final, el problema ambiental como que te lo cargas y es más como algo que puedes usar para manejar la distribución económica, que por supuesto se entiende, pero eso reniega totalmente el problema ambiental. Y entonces los más pobres de los pobres no tienen ahí una plataforma política. Entonces puede tener movimiento social, activismo completamente vinculado. Entonces se requiere definitivamente algo de capacidad estatal, y burocrática verde. O sea, que más allá de lo que ocurra en la política contingente, la meta de estos funcionarios beberianos sea tener un mundo mejor, algo de eso tiene que ver. Pero no solamente en el aparato público, estatal, del ejecutivo, ¿no? Como bien dice Teresa, porque pues en el ejecutivo pues siempre va a haber distintos, ¿no? Pero entonces quieres cortes. O sea, no hay otra, ¿no? Es como que los derechos humanos son derechos humanos. Ah, ¿tú crees que no? Porque eres militar o economista. No importa, acá son derechos humanos y es así, ¿no? En algún momento, si es una sociedad más o menos civilizada, le dicen ¿no? ¿A qué cree que no es? No, esto se respeta porque se respeta, porque está así en la Constitución. Igualmente, con el tema ambiental, tiene que crearse algo de transformación. De nuevo, la inteligencia política que se lleva, no esperaría, hay algo de una corte ambiental y de alguna forma lo resuelve. Y el lado del movimiento social, tampoco va a haber que normalizar el activismo, va a resolver todo. Por supuesto, a mí me gusta ver activismo, tanto en el Estado como en la sociedad, es un tema de cultural no normalizado. Entonces, ¿qué economía política? Yo creo que es un campo. Una gran pregunta, y porque además quiero sentirme como solo, o sea, obligado, no, lo pienso como un campo siguiendo por ahí. O sea, para mí, él es el autor que le puede dar sentido a diversas tradiciones que pueden encontrar en Polanyi una sombrilla, y que sí creo que tiene que resolver lo que tú planteabas, que no puede ser todo como estructura o un nivel local, o sea, tiene que haber esos vasos comunicantes. Pensaría yo que una economía política inspirada en Polanyi del siglo XXI tendría que resolver el proceso, ¿no? Y va a haber pues distintas formas, cosas. Entonces, una de las últimas cosas que yo encontré son más de la antropología económica, reformar la economía, ¿no? Es bien interesante en los últimos años, ¿no? Y el otro, ensamblar la economía, las dos cosas me parece que ayudan a entender eso de cómo se conecta, ¿no? Porque hablar estamos hablando de eso, ¿no? De ensamblar dos cuestiones y también de performar. A veces, más bien lo que se produce desde la academia o desde el conocimiento, ¿no? Termina haciendo que los académicos performen también ante eso. Y bueno, hay que hacer eso también. Bueno, vale una reflexión. Entonces, no va a haber una sola economía política. Perfecto. Yo pienso que todas podrían tener esta conexión. Bueno, sea porque hay una misma política. Muchísimas gracias por enviarnos. Creo que acá lo vamos a cerrar. Muchas gracias por aceptar la invitación y la discusión. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia.
sigan con la agenda para subir muchas otras mesas para atender. Gracias. Chica,